Estamos en esta mesa de análisis internacional con Gustavo Calvo y Leo Harari. Nos vamos al foro de Davos, porque el Foro Económico Mundial que tuvo lugar la semana pasada en Davos, Suiza, estuvo marcado por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una suba de aranceles que desencadenaría una guerra comercial. En un discurso que realizó mediante videollamada, Trump invitó a los empresarios reunidos en el foro a producir en Estados Unidos, porque si no, tendrán que pagar aranceles para vender sus productos en ese país, dijo. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and Mi we will give mensaje you para todas las empresas del mundo es simple. Vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y se beneficiarán de unos impuestos entre los más bajos del mundo. Pero si no los producen en Estados Unidos y están en su derecho, entonces simplemente tendrán que pagar aranceles, advirtió 3 días después de ser investido para este segundo mandato al frente de Estados Unidos. and even trillions of dollars into our treasury. Del lado de la Unión Europea, varios líderes hicieron una defensa del libre comercio y del multilateralismo. Por ejemplo, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, le respondió a Trump en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC. I believe that a trade war is not in the interest for each other, neither for the US, neither for the European Union. A trade war is a kind of a zero-sum game. Una guerra comercial es una especie de juego de suma cero y creo que debemos centrarnos en cómo fortalecer nuestra relación transatlántica, que hoy en día es más importante que nunca, defendió el presidente español. Pese a los temores por una guerra comercial entre los empresarios reunidos en el foro, también había muestras de optimismo, según recogieron varios reportes de prensa, en especial por la desregulación y los recortes impositivos prometidos por Donald Trump. Bueno, ¿cómo vieron esta disputa que se instala, esta especie de... ¿Qué podríamos considerarlo? ¿Es una amenaza lo de Trump? ¿Lo vieron así? ¿O es parte de...? A ver, dale, Leo. Es una amenaza. Es decir claramente cuál es la política de los Estados Unidos. Arancel equivale a proteccionismo. Cuando dos países hacen un acuerdo se llama de libre comercio. Es decir, que se bajan o se eliminan los aranceles. Cuando tú decís, o vienen a hacerlo en mi país, o van a pagar aranceles, eso se llama técnicamente proteccionismo. El proteccionismo es la otra pata, la pata opuesta, digamos, de todo el proceso de las últimas, por lo menos, 3 décadas, de liberalización del comercio internacional. Uh-huh. O sea, significa un cambio de política y corresponde con otros cambios de política que son también verdaderos cambios, uno de los cuales The Economist llama el presidencialismo imperial, es decir, que las cosas se arreglan por la fuerza. Cosa que no es absurda, es el país más fuerte del mundo, el más armado y el más rico. Y Trump representa a aquellos dentro del sistema económico-político americano que piensan que hay que usar esa fuerza en beneficio de Estados Unidos y no es necesario más hacer esfuerzos para que a otros les vaya mejor. Alcanza con que a ellos les vaya bien. Y lo dice con claridad. No es show. El show lo hace cuando hablábamos en el bloque anterior, hace cuestiones que son espectaculares, pero esto no es espectacular. Esto es doctrina. Es la doctrina de la paz por la fuerza, en lo militar, es la doctrina del proteccionismo. El señor Trump marcó el fin de el liderazgo norteamericano en la liberación, en el liberalismo, digamos, mejor, el comercio internacional y en la globalización tal como la teníamos entendida.
Después Milei dio algunos matices, que es interesante después que analicemos, porque tampoco son un bloque doctrinal tan coherente como quieren hacerlo parecer. Pero me parece que alcanza con eso. Es un discurso serio, en el sentido que marca el fin de una época de vanguardia de la globalización, por lo contrario. Ah, bueno, ahí le diste, ahí no, nos despertaste con, a ver, está anunciando el fin de una época y se viene efectivamente que una guerra comercial, tenemos que pensar en eso. Y o hay que agacharse y aceptar, entonces no hay guerra, lo que hay es sumisión, pero el objetivo claro, explícito y dicho, alcanza con oír los discursos, es que se transfiera más cantidad de dinero del resto del mundo hacia Estados Unidos. Porque dice que esa es la forma que va a tener para afrontar lo que es la reducción de impuestos, ¿no?, que quiere imponer en Estados Unidos. Claro, él simplemente dice, queremos ser más ricos y estar más extendidos. Y si me permitís una nota para los que les gusta la historia, el mismo discurso lo dijo también el admirado presidente McKinley en 1897. Para los que quieran entender Trump, pueden pasear un poquito por Wikipedia, una de esas, y ver qué cosas hizo el presidente McKinley, pero hizo exactamente lo que Trump está haciendo ahora, trata de hacer, solo que en vez de Canal de Panamá fue Guam, fue las Filipinas, fue Hawái, en donde se extendió a las buenas o a las malas el territorio, y después todas las medidas que hizo para que hubiera más flujos de riqueza del resto del mundo hacia Estados Unidos. Trump está repitiendo lo mismo, no es nuevo, es claro y es doctrinal, es decir, es lo que quiere hacer. ¿Gustavo? Incluso le devolvió al monte su nombre, ¿no? Sí. Presidente, sí. Sí, al monte McKinley. Qué contraste, ¿no? Igual que en el tema anterior, es fundamental poder opinar, como estamos haciendo nosotros, porque solamente opinamos, entendiendo la época, ¿no? En qué momento estamos. En el tema anterior estamos en un momento particular de la interna de Estados Unidos, donde explicaba muchas de las cosas que pasan. En este segundo tema nos vamos a un escenario más global, es decir, tendemos que entender que esto que llamamos reordenamiento del orden mundial o esa linda mezcla de palabras que hacemos a veces, en realidad implica un ascenso de China. Es eso, es nada más y nada menos que eso. Y como desde 1522, allá por septiembre, ya donde el mundo se descubrió cómo era, cuánto medía y hasta dónde iba, ya no se trataba de descubrir nuevas cosas, sino repartirse lo que hay. Y esto es un juego de suma cero, lamentablemente. Y el ascenso de China implica el descenso de otros, o la pérdida de poder de otros. Estados Unidos hay que entenderlo como el momento histórico en el que está viviendo. Sigo insistiendo cada vez que hablamos de estos temas. Está a la defensiva desde el punto de vista de que pierde poder en muchas áreas, muchas veces sorpresivamente, como lo hemos visto esta semana con el tema de la inteligencia artificial. Muchas veces es esperable, como está pasando en el Báltico y va a pasar el mes que viene en el Ártico. Es decir, hay lugares del planeta que empiezan a tener presencia de sus adversarios. Y entonces como hace 50 años, cuando enero del 74 fue la primera reunión del grupo de Davos, Klaus Schwab en aquel momento ya hablaba de que para salvar al capitalismo hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque entendían que las empresas funcionaban en base a grupos de interés. Es un capitalismo de grupos de interés. Las empresas no funcionan solo para el empresario o para los empleados de la empresa. Funcionan también para los acreedores, para el entorno, para el vecino, para la sociedad donde viven. Uh-huh. Ese criterio hacía que la empresa empezara a tomar determinadas responsabilidades sobre los demás. Por eso este grupo fue creciendo, porque hubo empresarios que fueron entendiendo lo mismo. Hoy, 50 años después, un presidente te dice, negociemos, si no, pagarán aranceles. ¿Ah? Entonces hay que ver, es el signo de los tiempos. Es decir, Estados Unidos está a mediano plazo, no quiero ni dramatizar ni que se exagere, pero a mediano plazo está luchando por una cierta supervivencia en muchas áreas de la realidad mundial.
Este tipo de reuniones son reuniones que muchos se preguntan si tienen alguna utilidad o no. Bueno, son reuniones donde se tocan temas profundos y se tocan por parte de quienes tienen poder económico sobre esos temas. Así que luego será transparente para muchos de nosotros, pero explican muchas de las dinámicas empresariales que se dan después de cada reunión. Ese capitalismo de los grupos de interés encuentra a Davos en un momento donde se identifica mucho con lo que pasa con Europa. ¿Qué pasa con Europa hoy? Está en el medio. Estados Unidos está a la defensiva, tiene un poder sobre Europa desde varios puntos de vista. China emerge. Estados Unidos logró determinados compromisos europeos en cuanto a cortar algunos cordones umbilicales con China. Lo hizo a través de Giorgia Meloni, el cierre de los puertos, un montón de acuerdos que se habían hecho en algún momento que se rescindieron, y China no tiene acceso al Mediterráneo hoy como tenía, solo le queda el Pireo en Grecia. Y en ese esquema también hay distintas visiones de futuro. China emerge, China crece, China se expande, jugando al Go, como me gusta decir a mí. Estados Unidos se defiende, cierra fronteras, disciplina a los países que están cerca, trata de que se alineen de alguna manera. Y Europa se está apoyando ya desde hace unos meses en el tan mentado informe Draghi. Es un informe económico a cargo de este político mentor y gran prestidigitador italiano que es Draghi, que es una especie de encantador de serpientes de la política europea. Tuvo mucha preponderancia en el momento de la crisis del 2008, cuando Grecia era el problema sobre la mesa, y lanzó su famosa frase "whatever it takes", es decir, se hará lo que sea necesario para que el Banco Central Europeo salve Grecia, y de hecho lo salvaron, costó mucha sangre, pero bueno, lo hicieron con el apoyo de Merkel. Bueno, Draghi hoy elevó un informe el año pasado, mucho de eso es lo que los europeos están asumiendo para su futuro: desregulación, desburocratización, apoyar la integración, es decir, llegar a mucha menos soberanía a los países, pero una soberanía centrada en Bruselas desde el punto de vista económico mucho más fuerte. Es decir, Europa está encontrando su identidad, y Davos está reflejando hoy más lo que es Europa que lo que es el mundo. Entonces se recibe de parte de Trump esa llamada telefónica, Zoom o lo que fuera, como una especie de reto de el patrón al cual después que se corta la llamada nos ponemos a hablar mal de él y vemos qué hacemos por nuestro lado. Eso es lo que va a pasar en Davos, y es lo que pasó. Entonces, ¿qué vemos en Davos? El reflejo de lo que pasa hoy. Estados Unidos sacando la motoniveladora para llevar adelante lo que pueda, porque se le viene en la noche en muchos aspectos. China callada, esperando. Y Europa tratando de decidir qué es. En el medio de todo eso, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva detrás, que fue el gran tema de Davos en estas reuniones. Sí, fue uno de los grandes temas, ¿no? Un gran tema de Davos en estas reuniones. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y además su conexión con otras tecnologías ha puesto sobre la mesa un nuevo futuro. Ya estamos hablando de que no solo ya no habrá escribanos, ni abogados, ni contadores. Estamos hablando que quizás no haya médicos en el futuro, porque esa especie de enamoramiento que nos viene con la tecnología nos hace extrapolar a veces mucho más rápido de lo que las cosas pasan realmente. Pero pasan. La inteligencia artificial hoy ya permea todo. Es decir, ya en las actividades donde yo me muevo se está manejando personas que son pares tuyos, que te piden que les enseñes sobre inteligencia artificial porque no ven un futuro más allá de unos meses sin tratar de manejar eso. Y estoy hablando de gente que son profesionales y también docentes, sobre todo en el área docente. El foro de Davos hace cuestión en eso, hace cuestión en cómo se pueden redireccionar todas las inversiones para que de alguna manera atendamos muchísimo más el tema de formación de la gente, porque también se los viene en la noche como sociedad, y estoy hablando globalmente en ese sentido. Ya gran parte que no llega a la mitad, pero anda en el 40 y pico % de la población agrícola o rural de Europa no tiene expectativas a la vista luego de 5 o 6 años de aquí en adelante, porque incluso muchas de esas actividades van a ser prohibidas por el tema del cambio climático. Es decir, Alemania está llegando a cerrar campos en algunos casos, y en Holanda se dio marcha atrás, pero va a haber un nuevo intento el año que viene. Es decir, como se ha demonizado la actividad agrícola por el tema del carbono, se ha
priorizado la fabricación, digamos, en forma industrial y en forma serial de alimentos que no tienen, en este caso, mucha extensión de tierra donde ser trabajados, sino que son trabajados en forma intensiva. Todo eso es un cambio de paradigma que les está pasando por arriba a los europeos y nos está empezando a pasar por arriba a nosotros también. Cuando hablamos hoy de Colombia, de Estados Unidos, bueno, Colombia no pudo desprenderse del petróleo como pretendía, pero tampoco pudo industrializarse. Cuando hablaban en las redes sociales sobre el problema que había tenido Petro con Trump, decían, bueno, cortamos el cordón de Estados Unidos y nosotros nos desarrollaremos. Y bueno, y yo preguntaba cómo. Bueno, nos industrializaremos. Industrializarse hoy no es lo mismo que hace 2 siglos. Hace 2 siglos industrializarte era poner un dinero, tratar de generar una fábrica, traer algo de conocimiento, generar una expertise en algo. Hoy para industrializarte, todo lo que hagas, desde un carpintero hasta un restaurante, todo lo que hagas a nivel global y si tenés que tener cierto nivel de calidad, necesita ser digitalizado, necesita ser manejado con tecnología, necesita ser manejado con elementos físicos, hardware que tú no dispones y que no fabricas y que ni siquiera los europeos fabrican. ¿Cómo? A ver, capaz. Entonces, ese mundo, esa especie de tormenta perfecta es la que nos encuentra ahora, con locos gritando por Zoom y otros tratando de ver qué es lo que hacen. Lamento no tener respuestas. Siempre tengo preguntas. No, pero está bueno. O sea, claro, empezábamos hablando de los aranceles y la guerra comercial y esta advertencia, pero vos decís hay que insertarlo en este panorama en el que estamos. Capaz que, Leo, no sé si querés retomar algo con el momento europeo o volver a lo que planteábamos de los aranceles. Basto lo que plantea Gustavo, efectivamente, hay cambios profundos y se expresan en muchos niveles. Mi resumen es: lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Es decir, a ver, es la acumulación de crisis lo que nos lleva necesariamente a hacer opciones que de otra manera no hubiéramos hecho. Hubiéramos siempre estado tratando de arreglar problemas y ahora se trata de que hay soluciones que son contradictorias unas con otros. Por ejemplo, poner normas. Poner normas es limitar la libertad del empresario que quiere, por ejemplo, poner una empresa. Ah, sí, pero los obreros tienen que usar casco. Bueno, cuestan plata. Ah, sí, pero hay que cumplir horarios. Ah, sí, pero hay que pagar el doble los fines de semana. Oh, pará, déjame negociar directamente como yo quiero y voy a ser mucho más competitivo y voy a tener mejores posibilidades. Ese esquemita chiquitito se repite en todas las escenas de la sociedad y vos tenés un enfrentamiento de civilizaciones, que es a lo que venía en cierto sentido Gustavo. Vos tenés Europa, donde empezaron a cuidar la seguridad en todos los aspectos, la salud en todos los aspectos, el medio ambiente en todos los aspectos. Yo te digo, para matar yuyos en mi jardincito parisino, tengo que ir a la mano y arrancarlos de raíz o prenderlo fuego con unos aparatitos que hay para prender fuego, porque ningún matayuyos mata yuyos, porque son tóxicos. Claro. Entonces llega un momento que vos decís, no puedo ni siquiera sacarme de encima las ortigas, caramba. Eso se repite a un nivel macro y eso es Europa. Se pasaron probablemente con las normas. Sí, se pasaron. Ahora, se pasaron. El mundo sin normas es la selva. Y en la selva gana el más fuerte. Y el más fuerte todos suponen que es el león, que en el Río de la Plata es Milei, y a nivel mundial es Trump. 2 reyes de los animales. Y lo demás hacemos lo que podemos. Pero esto no es tan obvio como lo estaba planteando ahora. Hay otras formas en que la naturaleza y la historia nos muestran que se puede vencer sin ser el león. Queda para otro día o como cuento para los niños cuando se vayan a dormir. Yo no voy a seguir avanzando más. Tomo nota de que Gustavo nos está diciendo que hay un imperio en decadencia y que los imperios en decadencia radicalizan las cosas, polarizan y crean un nuevo orden.
En ese baile estamos, claro, y todos vamos a bailar. Igual Leo, la historia no se repite tal cual. Los imperios a veces caen y a veces no terminan de caer. O sea, tampoco podemos jugarnos a que hay una dinámica tan previsible. No es tan así. Además, hay por un elemento que no ha pasado tanto en la historia antes y que hoy, mejor dicho, ha pasado, pero no a este nivel. Hay una clase media de países relevantes. Hay potencias regionales relevantes. ¿De quién estás hablando? Hay una India, una Turquía, hay bien, una serie de países, Arabia Saudita también en su nivel, que están marcando determinados tipos de reglas y tienen poder. No tienen un poder delegado, tienen poder propio, manejan recursos naturales propios. El propio Irán, que ahora acaba de firmar un acuerdo con Rusia, lo cual puede cambiar las cosas en el Cáucaso y en Oriente Medio. Entonces, eso también hace que no sea tan claro, tan Peñarol nacional. Es decir, hay otros actores que hacen que sea muy difícil prever qué incidencia van a tener en esta dinámica. Eso es cierto. Lo mismo que las catástrofes naturales, o la muerte de un líder, o un descubrimiento que no sabemos cuál es. Siempre hay lo que los americanos llaman el game changer, el que cambia las reglas de juego, que puede aparecer sin que lo espere. Una interesante, cuando estábamos trabajando sobre el libro que se llama Uruguay más 25 en 2014, había salido una lista de game changers calculados por la CIA. Y uno de ellos era la posible aparición de una pandemia. O sea que la vieron. Sí, pero a veces no se ve. A veces no sabemos qué puede pasar. Tenemos acá una chica muy joven para nosotros y quiero explicarle que apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo decía, bueno, el siglo XX va a ser el siglo de la explosión de la energía nuclear. Y sin embargo fue el siglo de las computadoras. Me quedé con un punto. A ver, volviendo a lo que decías Te sacamos de tema. No, sí, ya los aranceles quedó perdido allá, pero yo ya sé que con ustedes estoy perdida con volver al tema de arranque. Lo tomamos como un halago. No, por eso, pero es porque está yendo el debate a cuestiones mucho más interesantes y profundas, ¿no? Estamos hablando de un cambio de paradigma que están observando y cómo queda cada uno de los actores. En un momento dijiste... ¿ves una Europa después de, no sé, de 40 años o por lo menos 20 años de decadencia? ¿Ves que tienen una visión positiva, decís? O sea, ahora con este informe de Draghi podrían tener una puertita de qué agarrarse, de dónde volver a tener su lugar en el mundo. Algo que tiene Europa y que Estados Unidos lo tiene por herencia y los chinos no lo tienen, son los efectos del siglo de la Ilustración. Es decir, hay un modo de pensar europeo que es bastante resiliente, es una palabra que se usa mucho ahora, pero sobre todo apuesta a sentarse a pensar los problemas y tratar de solucionarlos, no actuar impulsivamente. Los europeos tienen en su total irrelevancia actual, seamos claros y realistas, en su total irrelevancia geopolítica global actual, tienen la oportunidad, el capital cultural, la intelectualidad suficiente para empezar a pensar un futuro, cosa que muchos otros países no los tienen. Estados Unidos actúa reflexivamente, es decir, tiene una fuerza y produce una respuesta. Esa ha sido su historia y ha llegado hasta donde lo dejaron llegar. Europa siempre ha pensado las cosas. Yo creo que Europa sí tiene, pero por lo que dice Leo, ¿no? Es decir, está en un escalón muy, muy debajo que le permite mirar hacia abajo y decir, bueno, es más lo que tengo que ganar si subo la escalera que si la bajo. Entonces, de alguna manera, tienen una hoja de ruta que va a tener, también como decía Leo, empezar a volver a poner el péndulo donde debe estar. Se pasaron de regulaciones, se pasaron de esa búsqueda del mundo feliz de Aldous Huxley, se pasaron de esa especie de estado de bienestar que parecía como una especie de Shangri-La, digamos, perfecto, aquella utopía de Tomás Moro, no sé qué más traer acá a la mesa, pero
el tema es tampoco irse al otro extremo, no desregular todo, seguir con ciertos principios de calidad, seguir trabajando sobre lo que sí tienen. El problema es que han sacado de Europa mucha cosa valiosa. Los autos se hacen en China, casi todos los, por tomar Alemania, ¿no? Casi todos los laboratorios alemanes ya no hacen medicamentos en Alemania, lo externalizaron a Asia. Es decir, hay ahora cosas que hay que volver a hacer, volver a las fuentes, y el problema es que el mundo ya no está a disposición de Europa como estaba en el siglo XVII, XVIII y XIX. Cuando me tomo un avión para ir a África, no voy a un lugar donde un francés se toma un vino con otro francés que tiene una empresa ahí y ese país es un país dominado. Cuando me voy a África ahora veo un país hostil con el europeo. Entonces, es un problema grave el momento histórico en que Europa tiene que empezar a reinventarse. Es un gran tema ese, lo dejo para gente que sepa más del tema, pero obviamente aquella centro-periferia que era tan funcional ya no existe o está dejando de existir. ¿Querés agregar algo, Leo, de esto? Y no, es imposible empezar un debate ahora. No. Antes. Decime a todo que sí. El otro día terminamos con el mismo debate y dijimos vamos a dejarlo pendiente y vuelve, así que... Es que va a seguir siendo pendiente y parte de lo cotidiano porque estamos en la construcción de un nuevo orden y entonces las piezas van cayendo, son los zapallos, se acomodan con el carro marchando y esto... no lo podemos parar. No, es solo una observación para ampliar un poco el punto de vista. Europa es una abstracción, no existe. Hay una alianza de países con acuerdos hechos y punto. Todos democráticos, por lo tanto todos con gobiernos que van cambiando, reflejando la realidad de sus propias sociedades, yendo para un lado o para otro. Básicamente se creó para evitar más guerras entre Francia y Alemania. Y se fue construyendo una gran alianza con momentos buenos y malos y con gobiernos, mayoría socialdemócratas o mayoría liberales. A lo cual entró después a jugar una derecha que dio Brexit por un lado y que dio lo que está pasando en Hungría, en Polonia por otro lado, o en Italia. Entonces, es muy difícil generalizar Europa. Sí podemos decir la Unión Europea, porque eso es una identidad jurídica y entonces es identificable, pero Europa como tal no es identificable, salvo en la dimensión histórica que mencionaba correctamente Gustavo. Es decir, vemos allí los resultados de viejos imperios que dejaron de serlo, en momentos en que tenemos un nuevo imperio que está sufriendo de posiblemente dejarlo de ser, y otros con aspiraciones. Es otro juego, pero no hay Europa. Lo que sí mantiene todavía es la capacidad de pensar, como lo marcó Gustavo, y eso es para mí una gran esperanza. Y soy testigo de que están produciendo ideas todo el tiempo, y algunas de ellas, como las semillas, algunas brotan y otras no. Espero que algunas broten fuerte, bien y con lindas flores para todos. Leo Harari, Gustavo Calvo, muchas gracias, como siempre, un placer escucharlos y nos reencontramos en los próximos días, ¿sí? A las órdenes como siempre. Leo, un abrazo a la distancia. Un abrazo para todos y hasta la próxima.